Hola queridos amigos, quisiera que pudiéramos leer en este video en Lucas capítulo 5, el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando Él, el Señor Jesucristo, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hemos leído una pequeña historia, hemos leído dos textos en donde hemos visto que el Señor Jesucristo obró un milagro en una persona. Esta persona tenía una enfermedad, tenía lepra. Qué enfermedad tan terrible que a lo largo de la historia de la humanidad ha causado estragos en muchas vidas. Realmente es una enfermedad que ha causado mucho sufrimiento, mucho dolor, tanto físico como emocionalmente. Realmente es una enfermedad terrible que ha llevado a la muerte a muchísimas personas. Y nosotros en la palabra de Dios, en la lepra, cada vez que habla acerca de la lepra, siempre la ha comparado con el pecado. Siempre es una simbología del pecado. Y en este video es el deseo de mi corazón de que a través del Espíritu Santo puedas ser guiado a verte a vos mismo como un enfermo del pecado, que tenés esta enfermedad en tu corazón, en tu persona. Y que a través de esto puedas ver tu gran necesidad de un médico, la necesidad de Jesucristo. Como primer punto quisiera que pudiéramos reflexionar y pudiéramos hablar un poco de la enfermedad y por qué la lepra es una simbología del pecado. En primer lugar, para resaltar, la lepra, esta enfermedad, iba más profunda que la superficie de la piel. No solamente era una mancha en el cuerpo, no solamente era una mancha en la piel, sino que era una enfermedad que se iba comiendo por dentro la carne de la persona. Realmente era una enfermedad dolorosa. Y de igual manera, el pecado va más profundo que las acciones externas que puede cometer el hombre. El hombre no puede simplemente decir: bueno, a partir de hoy voy a dejar de cometer pecado. No es así, el pecado va más allá. El pecado, dice la palabra de Dios, nace en el corazón del hombre. Dice Jeremías 17:9 de que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y que nadie lo puede conocer, nadie lo puede entender, nadie lo puede dominar. El Señor Jesucristo dijo de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Por lo tanto, vemos que el pecado va más allá que simples acciones externas. Es algo profundo que nace en el corazón de cada ser humano. En segundo lugar, la lepra hacía a una persona inmunda y quedaba excluida de la sociedad. Por eso hemos dicho de que la lepra no solo causaba dolores en el cuerpo, también causaba dolores emocionales. La persona que contraía esta enfermedad no era simplemente que poseía dolores en su cuerpo y que sufría estos dolores a causa de que la lepra le iba comiendo la carne, sino de que esta persona era excluida de la sociedad, era desterrada, era dejado a un lado. No importa su trabajo, la posición social que tenía, no importaba su familia, no importaba a sus amigos ni los contactos que él pudiera tener. La persona era desterrada, era dejada a un lado y quedaba fuera de la sociedad. Él vivía lejos de su familia, lejos de sus amistades. Todo lo que él había logrado en su vida se venía abajo a causa de esta enfermedad. Y de igual manera, el pecado hace inaceptable a Dios y queda ante Dios y queda desterrado de su presencia, queda desterrado del reino de Dios a causa de su pecado. El pecado hace inaceptable al hombre delante de Dios. De igual manera, la lepra, el hombre siempre intentaba esconder sus inicios de la lepra. Cuando le salía una mancha en su piel, esta persona siempre trataba de ocultarlo, dado que cuando saliera a luz de que era un hombre leproso, lo iban a desterrar. Y el hombre, el ser humano, de igual manera, siempre trata de esconder sus pecados. Y no solamente
en los días de hoy. Esto viene desde los comienzos de la humanidad. Vemos cómo Adán y Eva, cuando caen en pecado, cuando pecan contra Dios, ellos lo primero que hacen es esconderse, se esconden. El hombre siempre trata de esconder sus pecados. En cuarto lugar, la lepra eventualmente resultaba en la muerte física del hombre, y era una muerte física totalmente horrible, era una muerte muy triste y era una muerte lenta. No era que cuando la persona contraía esta enfermedad automáticamente al otro día moría. No, era una muerte que poco a poco iba matando al hombre. Y de igual manera el incrédulo, el pecador, la persona que no ha creído en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados, esa persona va a sufrir la muerte eterna. No es una muerte lenta, es una muerte eterna que dura para siempre. En quinto lugar, la lepra, se pensaba que la lepra era hereditaria. Y de igual manera, el pecado es hereditario. Nosotros todos descendemos de Adán. Y todos los hombres, no hay ni siquiera uno bueno, dice la Biblia de Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos somos pecadores por naturaleza. Todos llevamos esta naturaleza pecadora adentro. Y por último punto, la lepra en el pueblo de Israel específicamente, la lepra separaba al leproso de la adoración a Dios. Aquella persona que contraía la enfermedad no podía participar de todas las ceremonias, no podía participar de los sacrificios, no podía adorar a Dios. Y este es un punto muy importante. El pecador separa al hombre de Dios. El pecado, separa al hombre de Dios. La persona pecadora no puede adorar a Dios, no puede tener relación con Él, no puede tener comunión con Él. Hay un texto que lo deja bastante claro en la palabra de Dios, que es Isaías 59:2. El texto dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado te aleja de Dios, querido amigo. Si vos querés estar cerca de Él, pero vos no querés renunciar a tu pecado, vos no querés entregarte a Cristo, nunca vas a poder ser acepto por Él. No hay nada que puedas hacer, porque todas tus obras, todo lo que vos podés llegar a hacer está manchado por el pecado. Él te separa de Dios. Antes de entrar al siguiente punto, nosotros vamos a hablar acerca del enfermo. Y el enfermo fue a Jesucristo. El enfermo fue salvo por Jesucristo. Y la gran pregunta que quiero hacerte antes de avanzar al siguiente punto es que ¿sos consciente de las consecuencias del pecado en tu vida? ¿Sos consciente de que por ser pecador vas a ser el día de mañana echado al lago de fuego? ¿Vas a ser lanzado al infierno? Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pecador, ¿sí?, la condena del pecador a causa de lo que hace, a causa de su pecado, a causa de sus malas obras, es la muerte eterna. Y la pregunta acá es, ¿sos consciente de esta realidad? ¿Sos consciente de esta verdad? ¿Vos sabés qué día vas a morir? Nadie tiene el conocimiento de esto. Yo no. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en 1 año, pueden ser en 3 años, pero nadie sabe la fecha de su muerte. Pero todos vamos a morir. Y la vida no se acaba acá, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de que o puede ser que estemos con Dios en el cielo o puede ser que vayamos al infierno. Y si vos no te has hallado inscrito en el libro de la vida, vas a ir al infierno. Si no has creído en Jesucristo y no has sido sanado de la enfermedad del pecado por Jesucristo, vas al infierno, vas a una muerte eterna. Ahora, nosotros podemos ver características en este leproso que fue sanado de su enfermedad. Podemos sacar muchas enseñanzas acerca de la actitud que tuvo el leproso y cómo fue que llegó a ser sano por Jesucristo. De igual manera, si vos querés entregarte a Jesucristo, si vos querés ser sanado de esta enfermedad del pecado, es importante que prestes atención al siguiente punto. Es importante que reflexiones en la actitud que tuvo el leproso para poder ser salvo. Así que continuamos con el siguiente punto, el enfermo. Y este punto lo vamos a dividir en 3. Vamos a reflexionar acerca
de la actitud con la que se acercó el leproso al Señor Jesucristo. En primer lugar, el leproso era consciente de su enfermedad. El leproso era consciente de su enfermedad. Cuando nosotros vamos al médico, cuando nosotros asistimos a algún especialista, por lo general es porque nos sentimos mal, es porque sentimos alguna molestia, porque sentimos algún dolor anormal, porque empezamos a no tener apetito, porque podemos habernos engripado. Por diferentes motivos podemos ir al médico, pero por lo general nosotros vamos cuando nos sentimos mal, nosotros vamos cuando somos conscientes que nos estamos enfermando. Y este punto puede parecer obvio, pero no. Para poder ir al médico tenemos que sentirnos enfermos, tenemos que sentirnos mal. Y el leproso fue a Jesús por esto mismo, porque él sabía su condición. Él sabía de que no tenía esperanza, de que le esperaba la muerte física, de que él iba a morir. Por eso, de igual manera, es importante que aquella persona, vos, querido amigo, si querés acercarte a Jesús, si querés arrepentirte de tus pecados, si realmente querés la salvación, no querés ir al infierno y estás arrepentido de tu pecado, es necesario que primero reconozcas esto, que sos un pecador. Así describe la Biblia al ser humano, como el pecador incapacitado para poder salvarse a sí mismo, como el enfermo que no puede sanarse a él mismo. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es Efesios 2, 8 al 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay manera, no hay nada que el ser humano pueda hacer para poder salvarse de sus pecados. Así como el leproso, que no podía sanarse a sí mismo, que tampoco había alguien que lo pudiera salvar, que lo pudiera sanar de su enfermedad, el ser humano tampoco puede salvarse a sí mismo de sus pecados. No es por obras, no hay nada que puedas hacer, querido amigo. La única forma para poder ser salvo y sanado de tu enfermedad del pecado es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vemos de que para asistir al médico, para poder ir al médico, hay que ser conscientes de que tenemos una enfermedad y de que no podemos sanarnos a nosotros mismos. Por eso estamos yendo al médico. De la misma forma, el pecador tiene que verse como lo que hemos dicho, como pecador, como incapacitado para poder sanarse a sí mismo y para poder acercarse a Jesús, el médico del alma, el único que puede salvarlo de sus pecados. En segundo lugar, respecto al enfermo, respecto al leproso, el enfermo apela a la misericordia del médico. El leproso apeló a la misericordia de Dios. Si leemos en el versículo 12, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no se acercó con orgullo, no se acercó enaltecido, diciendo, Señor, yo he sufrido toda esta vida y merezco que me sanes. No dijo así, tampoco dijo, Señor, yo tengo muchos logros, tengo muchas riquezas, soy una persona buena, hago buenas obras, me tenés que sanar. No es así. El leproso apeló a la misericordia de Dios diciendo, si quieres. Él se postró sobre su rostro en la tierra diciendo, si quieres, Señor. Apeló a su misericordia. Es importante, es totalmente importante, querido amigo, de que si te querés acercar a Jesús, seas consciente que no mereces nada, que lo único que mereces vos y yo también es el infierno, es la justa ira de Dios. Y que si llegamos a ser salvos es por su misericordia, es por el amor que Jesucristo tiene por vos. Y en tercer lugar, y creo que uno de los más importantes, el leproso o el enfermo se acerca a Jesús con la fe puesta en que Él lo podía sanar. El leproso o el enfermo se acerca a Jesús con la fe puesta que lo podía sanar. Y qué importante es esto y básicamente es un punto esencial para poder ser salvos. No podés acercarte a Jesucristo sin fe, creyendo que Él te puede salvar de tus pecados. Absolutamente no se puede. Vemos que el leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso está reconociendo que Jesucristo tenía el poder para limpiarlo de su enfermedad.
Asimismo, el pecador que se ha arrepentido de sus pecados, que se ve a sí mismo sucio por la maldad de su corazón y sabe que merece el justo juicio de Dios, que merece la ira de Dios, la eterna separación de él, la muerte eterna, asimismo, tiene que acercarse con fe a Jesucristo. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. El texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el texto que recién leímos, en Efesios 2, en versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este texto une los dos puntos que hemos mencionado. En primer lugar, la gracia, la misericordia que Jesús tiene por vos. Y en segundo lugar, la fe. Sos salvo por medio de la fe. Entonces hemos visto estos 3 puntos acerca del leproso. Hemos visto estos 3 puntos que son necesarios para poder ser salvo. En primer lugar, ser consciente de tu pecado. En segundo lugar, ser consciente de que no mereces nada y que lo único que te puede salvar es la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, tenés que acercarte con fe, creyendo que el médico, creyendo que Jesucristo te puede salvar de tus pecados. El tercer punto lo vamos a dividir en 2 partes. En primer lugar, Jesucristo, el Señor Jesús, es el único capacitado para tratar con la enfermedad del pecado. Nosotros hemos visto aquí en el texto que el que limpió al leproso es el Señor Jesús. Y en los tiempos del Señor Jesucristo no había nadie capacitado para poder hacer este milagro. De hecho, no había médicos, no había cura para esta enfermedad, y todos aquellos leprosos por lo general terminaban muertos. Y el único que hizo estos tipos de milagros, también sanó a más leprosos el Señor Jesucristo. El único que salvó, el único que lo pudo limpiar de esta enfermedad fue el Señor Jesús. Él es el único capacitado para sanar al leproso de su enfermedad. Y de igual manera el Señor Jesucristo es el único capacitado para poder salvar al pecador de la eterna condenación. Hay un texto muy claro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el texto, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. La única persona capacitada para poder salvarte de tus pecados es Jesucristo. Él es el único y Él lo que hizo para poder salvarte, lo que Él ya hizo es que fue a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y esta es la cura, la cruz de Cristo. De esto vamos a hablar en el siguiente punto. Pero entonces es muy importante que reflexionemos en este texto, de que ningún otro es salvación. Dios fue el que envió a su Hijo para esta misión, para poder salvarte a vos y a mí de nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto, para que todo aquel que en Él cree. No dice el texto para que todo aquel que hace buenas obras, no dice el texto para todo aquel que se porta bien, no dice el texto para aquel que le reza a los santos o adora a estatuas, no. Dice todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. El Señor Jesucristo es el único capacitado para poder salvarte. Es el único médico del alma. En segundo lugar, el Señor Jesús quiere sanar a los pecadores que se le acercan en arrepentimiento. El Señor Jesucristo quiere sanar a los pecadores que se le acercan en arrepentimiento. Vemos que las palabras del Señor Jesucristo dice, extendiendo Él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de esta persona. Dice Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el versículo siguiente, el Señor Jesucristo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es necesario que para que el Señor Jesucristo te lave, te limpie y te salve de tus pecados, vos te acerques en arrepentimiento, como recién mencionamos. Y Él te quiere salvar, Él te quiere limpiar, Él quiere salvarte de tus pecados y de la eterna condenación. Él quiere hacerlo, pero es necesario de que vos te arrepientas y que te acerques a Él. Es necesario que te arrepientas y que te acerques a Él. En el siguiente punto vamos a hablar de la cura para el pecado. Y quisiera comenzar leyendo un texto. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Si nosotros observamos y prestamos atención al texto de Lucas, en el versículo 13 dice, entonces extendiendo Él la mano, el Señor Jesucristo, le tocó. Y esto era algo que seguramente debe haber causado mucha impresión a las personas que estaban contemplando esto, dado que ninguna persona se atrevía a acercarse a un leproso. Nadie se atrevía a respirar cerca y siquiera tocarlo. Era algo realmente muy arriesgado porque podía contagiarse y eventualmente también morir y quedar en esta situación tan deplorable. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo toca, no se contagia de su enfermedad y lo salva. Y acá hay una reflexión tremenda. El Señor Jesucristo, para poder salvarnos de nuestros pecados, para poder salvarnos, Él tuvo que cargar con nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Él no se contagia de nuestros pecados, pero sí Él los lleva sobre su espalda. Y este es el Evangelio, que Jesucristo padeció la cruz del Calvario por amor a vos y por amor a mí. La condenación que vos y yo merecíamos, la pena de muerte que vos y yo merecíamos, la llevó Jesucristo sobre sus hombros. Y Dios fue quien lo castigó. Dios fue quien entregó a su Hijo por amor a vos y por amor a mí. De tal forma que el Señor Jesucristo, ahora resucitado, Él intercede por aquellos que han creído en Él. Es importante que puedas entender esto, que el Señor Jesucristo tomó tu lugar y el mío. Él tomó tu lugar, Él te representó allí en la cruz y por eso es que Él es el único que puede salvarte de tus pecados. Él fue justo, no pecó, no cometió pecado, sin embargo Él murió en tu lugar sin merecerlo. Y este es el Evangelio, que merecías la muerte, sin embargo Cristo tomó tu lugar, Él murió por vos y por mí. Y ahora todo aquel que cree en esto, que cree que Jesús murió, que Él realmente sufrió y padeció la muerte por amor a vos y por amor a mí, y que resucitó al tercer día y ahora intercede y Él está vivo y reina, todo aquel que cree en esto, que realmente deposita su confianza en esta realidad y que se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de todo lo mal que ha venido haciendo y decide seguir a Jesucristo, aquella persona es salva. No se trata de hacer buenas obras, no podés hacerlas, no se trata de eso, se trata de creer. Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No se trata de hacer buenas obras o malas obras, se trata de creer. Hemos leído bien que dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El no creer en el Hijo es rechazar al médico, es rechazar a aquel que puede sanar tu corazón de esta enfermedad terminal. El no creer en Jesucristo te lleva a la muerte. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que hacen buenas obras, no a los que se portan bien, a los que creen en Jesucristo.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y acá la cura. Acá la cura para el pecado. Cristo murió por vos y por mí. Y esta es la gran cura que Jesús ofrece para el pecado. Es la única que hay. Es la única, no hay otra, no tenés alternativa. Es o creer a Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Si rechazás a Jesucristo vas a ser el día de mañana lanzado al infierno, al lago de fuego. Si crees en Jesucristo vas a estar con Él en el cielo. Dice Juan 3:36, que es el que hemos leído, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Querés ser salvo de tus pecados? ¿Realmente sos consciente de la enfermedad que llevas dentro? Tenés que creer en Jesucristo y creer en la obra que Él hizo por vos allí en la cruz del Calvario. Tenés que creer en la cura que Él ofrece. Y por último, quería terminar con una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una enfermedad terminal y no van al médico? Eventualmente estas personas mueren. Si yo tengo una enfermedad terminal, si no voy al médico, si no comienzo un tratamiento, voy a morir. Y de la misma manera, el pecador, el que está enfermo del pecado, si no se hace tratar su enfermedad con Jesucristo, si no va al médico del alma, el único que puede sanarlo, va a morir eternamente. Y te dejo 3 textos para que puedas reflexionar en ellos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por último, Romanos 2, versículos 5 al 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. ¿Realmente sos consciente de tu gran necesidad de Jesucristo? Es el deseo de mi corazón, que en esta tarde puedas ver lo que, gracias al Espíritu Santo, que una vez me reveló, que una vez me mostró, que necesitaba a Jesucristo, que necesitaba a un Salvador, a alguien que me sane de mi pecado. Es el deseo de mi corazón que realmente puedas ver esta gran necesidad de vos, esta gran necesidad de Jesucristo, esta gran necesidad en vos de que necesitas a alguien que te rescate de tus pecados. Quiera el Señor que este mensaje te haga reflexionar, quiera el Señor que esto te pueda llevar al arrepentimiento y que te puedas acercar a Jesucristo en humildad, sin orgullo, dejando todo de lado, todo prejuicio, que te puedas acercar a Jesucristo con fe, con humildad, arrepentido por tus pecados. Que el Señor te bendiga.